Bueno, bienvenidos a la clase 6, esta última clase de la materia, que va a conjugar elementos de la segunda parte de lo que era la unidad 3 y la unidad 4, donde vamos a abordar las críticas al neoliberalismo y las vamos a articular de algún modo con el contexto actual. Hay algunos elementos que se yuxtaponen y que se articulan entre procesos que ocurrieron en la década del 90, eh, la coyuntura que se dio particularmente entre el año 2001 y el año 2015, y los 4 años que siguieron del gobierno del presidente Macri, donde hay una restitución del pensamiento y el hacer más neoliberal, que están marcando sin duda tendencias aún hasta el día de hoy. Entonces, a mí me interesa organizar la clase como en 3 o 4 momentos. El primero de ellos tiene que ver con la idea de cómo se estructura, cómo se conforma la estructura social en el modelo neoliberal, o resultante del modelo neoliberal, ya no porque sea parte de la idiosincrasia del modelo, sino por las consecuencias que produce. Y vamos a encontrarnos en este contexto con una serie de análisis respecto de qué procesos y qué consecuencias fueron teniendo llegados fines de los 90, principios de los 2000, la construcción de las relaciones sociales transitada gran parte de esta era neoliberal que venía de mediados de la década del 70. Para ello, a mí me interesaría compartir con ustedes un video. Es un video breve, por ahí no tiene un muy buen sonido, ya que lo voy a compartir por Zoom, pero me interesa, como está subtitulado, que ustedes, si no se entiende bien el sonido, puedan leer lo que dice esta presentación. Esta presentación es en el marco de un trabajo de Pierre Bourdieu y su equipo académico, producto de cómo se reorientan ciertas prioridades en el pensamiento y en el discurso del mundo social, vinculado en este caso básicamente al tema de la seguridad. Ustedes hagan los análisis y las extrapolaciones que quieran, pero de la mano de eso hay una buena descripción de cómo se reorienta el Estado y cómo se reconfigura el Estado y qué es lo que pasa con la sociedad y con la política, ¿no? Entonces, los invito a ver este video y después continuamos con nuestra clase. Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'analyse qui est présentée en détail dans le livre, en ne vous donnant pas trop de statistiques, parce que je crois que Serge a utilisé votre quota total de statistiques pour la soirée. Je vais pour ça partir d'un article qui s'intitule « Sécurité, les leçons du modèle new-yorkais ». Un article qui a été écrit par un grand criminologue qui s'appelle Philippe Douste-Blazy, député maire de Lourdes, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui nous dit, avec des très belles photos, on voit M. Douste-Blazy discutant, très occupé, avec un visage sombre, avec un policier de New York, et ensuite on le voit dans la rue, il faudrait que je puisse vous le montrer, on le voit dans la rue, alors il y a des gamins au premier plan qui jouent au ballon, qui rient, et on le voit derrière, il est juste derrière avec des policiers, à l'évidence un éducateur en survêtement, et alors on le voit d'un air pénétré avec sa belle cravate, qui regarde les jeunes comme ça. Et alors il nous dit, la sécurité des personnes et des biens est un sujet que les hommes politiques hésitent souvent à aborder. Alors là, on est un peu estomaqué, vu que les journaux sont pleins de ça, la télé aussi, enfin, admettons. Il ne faut pas alors s'étonner que dans un tel contexte, l'insécurité ne cesse de croître en France. Les derniers chiffres publiés sont accablants pour la politique du gouvernement. Or, alors là, je vous demande de prêter attention à la structure syntaxique de la phrase.
Or, comme la politique est le contraire de la résignation, j'ai décidé cet été de me rendre à New York. Je trouve que c'est formidable. Voilà. J'ai décidé cet été de me rendre à New York afin d'étudier les remèdes et les raisons de ce qui est présenté partout dans le monde comme une réussite exemplaire en matière de sécurité. Et là, on a un exemple parfait de cette nouvelle idéologie sécuritaire, cette nouvelle doxa, ce nouveau sens commun punitif néolibéral qui nous vient des États-Unis, qui a été élaboré par un groupe de think tank, de boîtes à idées basées sur la côte est des États-Unis, dans le cadre de leur guerre contre l'État-providence, qui ont d'abord, à la fin des années 70 et au début des années 80, argué pour des politiques de démantèlement de l'aide sociale. Elles ont réussi, puisqu'en 1996, un président démocrate a aboli le droit à l'aide sociale aux États-Unis et l'a remployé pour un programme de travail forcé pour les récipiendaires d'aide sociale. C'est le passage du welfare au workfare, travail forcé dans des conditions dérogatoires au droit du travail et aux conditions de rémunération, etc. habituelles. Et après donc avoir défendu et argué pour le moins d'État en matière sociale et économique, ces mêmes instituts et les mêmes partis qu'ils soutiennent et les mêmes pays et les mêmes professeurs qui diffusent cette idéologie vont arguer avec en gros 10 ans de retard, vont demander plus d'État en matière policière et pénale. Et ce que je vais essayer d'arguer, de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre demander moins d'État d'un côté et plus d'État de l'autre. Il y a une cohérence, puisqu'en fait on fait passer le traitement social des inégalités et de l'insécurité qu'elles génèrent à un traitement policier et pénal. En gros, on fait passer la gestion, notamment des fractions précarisées de la classe ouvrière, de la main gauche de l'État, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu dans La misère du monde, de la main gauche de l'État, celle qui nourrit, celle qui éduque, celle qui aide, c'est l'aide sociale, le logement, l'éducation, la santé, à la main droite de l'État, la main qui punit, le policier, le juge, le gardien de prison. La réalisation de l'utopie néolibérale, ça n'est pas le moins d'État, ça n'est pas la disparition de l'État, c'est le moins d'État en matière économique et sociale, c'est le laisser-faire et le laisser-passer en matière de travail, en matière de régulation du marché du travail, en matière de mobilité des capitaux, mais c'est de l'autre côté plus d'État, un État intrusif et paternaliste, un État qui se traduit par une réduction, voire une privation des libertés, du côté notamment de ceux qui sont condamnés au salariat précaire. Et le véritable enjeu des bêtises qu'on entend aujourd'hui dire autour des violences urbaines, etc., ce n'est pas la délinquance. Le véritable enjeu de ce nouveau discours sur la sécurité qui monte, c'est de légitimer le passage d'un traitement social à un traitement policier et pénal de la misère, traitement policier et pénal de la misère dont le but est de normaliser et de faire accepter le salariat précaire. De même qu'à la fin du XIXe siècle, il a fallu une révolution culturelle et institutionnelle, le travail social par exemple, pour imposer la forme salariat, aujourd'hui il faut une réforme mentale, culturelle et institutionnelle pour imposer le salariat précaire comme l'horizon normal du salariat pour les classes populaires et la montée de cet État libéral paternaliste, libéral pour les classes aisées, libéral pour les employeurs, paternaliste pour les classes populaires et notamment pour les fractions précarisées du nouveau prolétariat des services, eh bien c'est ça la figure de l'État qui est là aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette nouvelle économie. Quand vous entendez nouvelle économie, et demandez à la personne qui vous parle de cette nouvelle économie qui nous vient d'Amérique, de quelle nouvelle économie parle-t-il? De la nouvelle économie de Microsoft, des ordinateurs et de l'Internet, ou de la nouvelle économie des pénitenciers et de Corrections Corporation of America? Merci. Bueno, como habrán visto en el video, sistematiza muy concretamente una serie de observaciones a la progresión de sucesos que ha generado el neoliberalismo, las políticas neoliberales en términos de reordenamiento social, de reconfiguración del rol del Estado y de cuáles son los ejes que busca trabajar. Estos mismos elementos, o sea, la idea de la desestructuración del sistema de asistencia social y del quiebre de un sistema de relaciones solidarias en términos de asistencialidad, de construcción de derechohabientes y de una estructura social definida tal como la había definido el Estado de Bienestar por un lado,
Por otro lado, la desarticulación del mercado de trabajo en términos de que la estabilidad laboral es un sistema perimido, es un sistema que no es funcional al nuevo proceso de acumulación de capital, que se necesita una mano de obra flexible que entre y salga del sistema, y que esto genera ahorros, en realidad genera mayor aprovechamiento del plusvalor que genera el proceso de producción, y por otro lado, un Estado que básicamente a partir de estos dos ejes que establecen, que habla este colega en el video, tiene que enfatizar a partir de esta ilusión de menos Estado o de no intervención del Estado, esta necesidad de existencia del Estado para todo lo que tiene que ver con acciones punitivas y penales, en el sentido de enfatizar lo que el Estado era en términos del origen liberal, allá a fines del siglo XIX, como un Estado represivo, que solo tenía que articular y disciplinar a la población que participaba del mercado, básicamente del mercado de trabajo. O sea, acá hay un reordenamiento ni siquiera del mercado de consumo, sino básicamente del mercado de trabajo. Porque no es lo que genera inseguridad, que es el discurso de la inseguridad puesta sobre el estigma social, sobre la pobreza o sobre la miseria, está puesto sobre las dificultades de dinamizar un mercado de trabajo donde la gente pueda tener empleo y pueda obtener recursos para poder acceder al consumo o para poder vivir. Bueno, de esto se trata el quiebre de la relación salarial, o sea, toda la reforma del trabajo tiene que ver con romper la relación salarial que se había establecido desde fines del siglo XIX, producto de las luchas obreras y las luchas del proletariado, posteriormente la lucha del conjunto de los trabajadores, para poder acceder a servicios y beneficios sociales. Es precisamente la relación salarial la que genera esta estructura de circulación de bienes y servicios de manera extendida a la población, reguladas por un Estado que es el que administra, de algún modo, lo que la relación salarial produce. En este sentido, a mí me interesa destacar lo analizado por Robert Castell en La metamorfosis de la cuestión social, que es uno de los sociólogos desaparecidos ya contemporáneos, que hace un análisis muy, muy sencillo, muy crudo, respecto de cuál es el estado de cosas que se pueden analizar o que se pueden observar con posterioridad a la implementación de las políticas neoliberales. Robert Castell sostiene que la sociedad queda armada como en tres capas. Estas tres capas tienen que ver con diferentes posiciones que los sectores sociales van teniendo dentro de la estructura social. O sea, imagínense una estructura que tiene diferentes niveles en términos de la posibilidad de participación en los beneficios sociales. En este sentido, Robert Castell señala que la sociedad queda establecida, como ustedes están viendo en este gráfico. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Fíjense, hay un sector integrado, que es el que está coloreado con celeste, que denomina, son las personas que están incluidas, son aquellas que tienen una condición de afiliación a la sociedad, a los beneficios sociales, que todavía sostienen ciertos márgenes de la relación salarial y que participan de un sistema de afiliaciones. Por ejemplo, quienes dejan de tener una relación salarial estable, pero mantienen sistemas de contratación
y ese sistema de contratación les garantiza cierta permanencia en el mercado de trabajo, forman parte de este sistema de afiliados. El afiliado social es aquel que de alguna manera sigue participando activamente en el mercado de trabajo con condiciones entre comillas como de relativa estabilidad, y que puede acceder a los servicios públicos y a los servicios necesarios para asegurar las condiciones de vida. Esto es, sistemas de salud, la educación, o sea, tiene las cualidades, o bien porque todavía hay sectores de servicios que son provistos por el Estado y este grupo de afiliados puede acceder a ellos por participar del mercado de trabajo, o bien porque se lo puede costear, puede pagar la educación, puede pagar la salud, etc. Entonces hay un amplio sector social que reúne estas condiciones de afiliación. Y después dice, él se ha conformado un cinturón alrededor de este círculo, que es este, si ustedes me siguen con el cursor, que se ve aquí, transparente, entre la línea celeste que está aquí y la línea de la afiliación, que es una amplia masa de sectores vulnerables. Es lo que él define el concepto de vulnerabilidad social como aquellos que han padecido la desestabilización de los estables, dice él. O sea, aquellos que perdieron las condiciones de afiliación, pero están cerca de poder recuperarlas. O sea, no se han desafiliado del todo, están como en esta transición entre volver a ser afiliados o caer en este vacío, y lo digo así de manera cruda, vacío que significa la desafiliación social. Entonces, me parece interesante pensar esto de una manera más o menos relacional, en el sentido de que el vulnerable es aquel que todavía no se desafilió y tiene condiciones por el nivel o por las condiciones sociales que tiene o por el lugar de entrada flexible todavía de algunos segmentos del mercado de trabajo o por participar de un mercado de trabajo informal, forman parte pueden volver a afiliarse. Y después, dice él, se ha conformado una enorme cantidad de población que ha quedado fuera de este juego, que son los desafiliados. Y él los llama a los desafiliados los supernumerarios. Digo, quiero aclarar que Robert Castel es un pensador crítico. O sea, él hace una descripción muy cruda de esto. Dice, estas políticas de ruptura y de quiebre de la relación salarial en términos de lo que había concebido el estado de bienestar, esta fractura del estado de bienestar, lo que ha generado es, por un lado, la inestabilidad de los estables, que ha generado un enorme volumen de sectores vulnerables, y por otro lado, una enorme cantidad de desafiliados. Y él llama a los desafiliados y dice, es posible encontrarse en las sociedades con un enorme sector de supernumerarios, de inútiles para el mundo, de sectores que ya no tienen posibilidad de volver a afiliar, ni de entrar en condición de vulnerabilidad, ni de afiliarse, o sea, ni de volver a incluirse en esta condición política y en esta estructura estatal social que se ha configurado hasta hoy. En su capítulo 8, donde él describe las características de la desafiliación, de la vulnerabilidad, esta ecuación que ustedes están viendo acá en la pantalla, digo ecuación porque está lleno de incógnitas esto que está acá, así como ustedes lo ven casi plano y clase con categorías fijas. Esto es un proceso todo el tiempo dinámico, porque hay gente que pierde su afiliación, pasa a ser sector vulnerable, aquellos que desde la vulnerabilidad pugnan por entrar y no logran, y pasa el tiempo y no logran entrar al mercado de trabajo, no son receptores de la asistencia estatal de lo que era entonces, pasan a estar desafiliados, y la desafiliación es aquel sector que este Estado neoliberal considera perdido, donde ya la desafiliación
no amerita destino de política estatal alguna. En cambio, la vulnerabilidad, sí. Ellos dicen, si hay un lugar, digo el neoliberalismo, ¿no? Dice, si hay un lugar donde nosotros podemos fortalecer el bienestar de la sociedad, es atender a que el vulnerable no llegue a ser desafiliado. Entonces, es en este cinturón donde se van a desarrollar justamente esta nueva concepción de las políticas, que son las políticas focalizadas. Las políticas focalizadas son atender a la vulnerabilidad para volver a afiliarla, mejorar las condiciones de esa población vulnerable para volver a afiliarla. Los supernumerarios y aquellos desafiliados ya no pueden ser destinatarios porque no hay forma de que se vuelvan a afiliar. Entonces, a estos sectores, aunque también a los vulnerables, solo les va a caber la llegada del Estado en su forma más cruel, que es la forma punitiva y la represiva. Porque no es que los desafiliados se van a quedar quietos para poder obtener algún beneficio de lo que la sociedad produce. Si el Estado no se lo da, dice el discurso neoliberal, cuando habla de la seguridad, lo tratan de obtener por sus propios medios. Entonces, este sector de desafiliados es básicamente el destinatario de los sistemas represivos, y obviamente lo es también el sector vulnerable. Y hay un amplio sector de afiliados que también va a ser destinatario de la represión y de la persecución estatal, en términos de que esos sectores afiliados en organización sindicalizada, donde todavía las organizaciones sindicales no se han neoliberalizado ni se han rearticulado a esta nueva estructura hasta el día de hoy, disputan por sostener ciertos derechos y ciertas condiciones que los sigan conteniendo de algún modo. Y para esto van a protestar, van a discutir, van a plantear sus propuestas, etcétera, y muchas veces van a ser destinatarios de la represión y de las acciones punitivas por parte del sector estatal. A mí me interesaba también, ya que estamos acá y en este cuadrito, mostrarles algo que es característico de la escuela francesa, que a mí me parece interesante sistematizar ahora para que ustedes vean un primer ordenador nada más de la materia desde la primera unidad hasta acá. Si ustedes observan, esta era la definición que Durkheim hacía de la estructura social. Una sociedad común, que es el círculo celeste, ¿sí?, integrada por sectores sociales que estaban integrados en esa comunidad, y cada sector, que es lo que aparece en color ocre, formaba parte de aquellos sectores mandados a cumplir una función social de la mejor manera posible. O sea, lo recuerdan de educación como socialización. Y él decía que fuera de esto existen sectores, y él define la marginalidad como aquellos que están en los márgenes, ¿no? Aquellos que no están integrados a ningún sector y por alguna razón no participan del consenso establecido en este conjunto coloreado de celeste. Entonces, ellos son los marginales. A ellos puede haber destinado una acción estatal. Todas las políticas orientadas a resolver el problema de la marginalidad en educación, la marginalidad en el trabajo, la marginalidad social, aquellos que están por fuera de las organizaciones del trabajo, por ejemplo, forman parte de esta marginalidad. Y después están el sector de la anomia. Fíjense ustedes cómo, más allá de la perspectiva ideológica del análisis, el sesgo que tiene la academia francesa en términos de cómo construir conocimientos empieza a tener cierta regularidad. Es muy interesante mirar esto como un proceso metacognitivo, donde también perspectiva estatal, perspectiva social y cierta cualidad en términos de cómo nos formamos, o sea, la política educativa, se integra en una producción académica. Miren ustedes a Bourdieu, ¿no? Bourdieu va a sostener, partiendo del marxismo, esta idea de burguesía, proletariado y lucha de clases, ¿verdad? Y él va a decir que justamente el hábitus
que está de algún modo recortado por lo que está construido en celeste, que tiene que ver con lo correspondiente a aquellos que nos formamos para ser partícipes sociales. Digo, lo que Marx sostenía como el proletariado hoy forma parte de la clase trabajadora, y esa clase trabajadora está intervenida por un hábitus, y hay un hábitus primario y un hábitus secundario, igual que planteaba en la misma línea y con diferente perspectiva ideológica lo que planteaba Durkheim respecto de pensar que había una socialización primaria y una secundaria, pero también había sectores que quedaban por fuera de ese hábitus, ¿no? Y que de algún modo el no participar del sistema escolar o de no participar del sistema de distribuciones construía un hábitus endeble solo desde el caudal familiar social, que permitía la interacción de ciertos beneficios en el contexto social. Y si ustedes hacen el contraste respecto de lo que acabo de explicar de Robert Castel, es muy posible mirar cómo se parecen, qué rasgos tiene la escuela académica francesa para poder producir, para poder mostrar cómo produce conocimientos en términos de ciertos indicadores y ciertos elementos comunes, a pesar de la diferente perspectiva ideológica de lo que implica un pensamiento como el de Durkheim, estructural, funcionalista y positivista, a un pensamiento como Bourdieu, más orientado a las teorías críticas, o a la de Robert Castel, más orientados a las teorías postcríticas, que son las que se elaboraron en las últimas 2 décadas aproximadamente, ¿no? Bueno, quería hacerles este comentario y mostrarles como parte de esta idea. Pero vuelvo a Castel para cerrar un poco este análisis. Digo, bueno, él plantea esta lógica de desarrollo social en términos muy crudos, y él también enfatiza algo que decía este muchacho en el video hace un ratito, este miembro del equipo de Bourdieu. Este es un fragmento de un documental que se llama La sociología como herramienta de lucha, como herramienta de batalla. Si me aguardan, les digo bien el nombre. La sociología es una herramienta de combate, que es un documental que dura como casi 2 horas, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Los momentos previos a este fragmento se lo muestra Bourdieu con estos muchachos que están ahí en el panel preparando la ponencia respecto de cuáles son los intersticios que tiene la política neoliberal para introducirse y construir sentido común, y es muy interesante en ese devenir porque se analizan datos, cómo se sesgan los datos para mostrar y construir ciertas preocupaciones que pasen a ser preocupaciones de sentido para la gente, como por ejemplo el tema de la seguridad y de la inseguridad. Es más importante la seguridad y la inseguridad que el tema de la pobreza. Es más importante el tema de la presencialidad y la no presencialidad en las escuelas que el tema de la salud y de la vida, en términos de la hegemonía del discurso y de los datos que se presentan. Entonces, fíjense ustedes que nos han construido un pensamiento hegemónico en estos últimos días, respecto de la discusión de dónde debe estar el sistema educativo, por la esencialidad de la educación, sin datos, porque a ciencia cierta no tenemos datos de cuántos estudiantes se han desenganchado del sistema educativo, cuántos están participando, de qué manera se reestructura el conocimiento en este sistema de burbujas que estamos construyendo. No hay ni datos ni orientaciones específicas, pero la discusión general, la discusión hegemónica de construcción política, es discutir el tema de la presencialidad y la no presencialidad más allá de los matices. Y detrás de eso queda qué está pasando con el sistema de salud, la cantidad de contagios, la cantidad de muertos. Qué es lo que pasa en términos de la discusión política, de lo que se hizo o no se hizo con nuestra salud pública,
donde incluyo también al subsistema de salud privada, para poder tener una idea como ciudadanos de cuál es el sistema que nos cobija en una situación de emergencia. Y así se va construyendo este pensamiento neoliberal, por momentos como un pensamiento visto desde la sociedad casi ingenuo en la estructuración del sentido común, de una lógica muy que tiene cierto nivel de superficialidad, pero que sabe, como dice Michael Apple, tocar aspectos emocionales de las masas para poder lograr consenso. Entonces tenemos esta primer parte de la clase mostrando esta crítica que hace Castel a los efectos sociales que provoca, y yo les decía que en el capítulo 8 él hace un planteo aspiracional de volver a recuperar el estado de bienestar. En la salida que le encuentra a esto, no hay mucha elaboración, pero él lo dice, lo que él piensa es la única forma de poder salir de esta situación, de que sigan creciendo la cantidad de desafiliados, de que aumente el conjunto de vulnerables y que el conjunto de afiliados cada vez sea más pequeño, es volver a alguna forma de estado de providencia, de estado distributivo, de estado de bienestar, que ponga equilibrio a una situación que va a agudizar cada vez más el conflicto social. Y fíjense ustedes qué paradójico que es aquel argumento de Samuel Huntington en el libro The Crisis of Democracy de la década del 90 o de fines de los 80, donde hace la crítica a los subsidios del Estado, diciendo que si el Estado subsidia a las masas desempleadas, va a haber un crecimiento vegetativo del desempleo y cuando nos querramos dar cuenta vamos a tener una crisis social. La implementación de este estado, de este estado neoliberal, de liberar las potencialidades individuales para que hagan su juego en el mercado, iba a dinamizar la economía, de modo tal, esta nueva economía, como se dice en el video, que iba a hacer que la gente jugara sus potencialidades en el mercado y resurgiera en el marco de las utilidades económicas, termina teniendo como consecuencia un incremento enorme de aquello que ellos criticaban. Un enorme incremento de la desafiliación y un enorme incremento de la vulnerabilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque la construcción del Estado neoliberal se apoya sobre una lógica no societal, sino económico-mercantil. Entonces no importa acá la sociedad que se estructura, lo que importa es el sistema de beneficios que trae el mercado y qué réditos eso trae al desarrollo de la economía y de ciertos sectores sociales que son, como siempre, los que se apropian, como diría mi abuela, del trabajo ajeno.